Quiero llevarte a un pasaje que está en Apocalipsis capítulo 1. Mira que recuerdo cuando comenzamos por televisión, empezamos compartiendo algunos temas de Escuela de Campeones acerca de la restauración de las emociones, de la sanidad interior. Y recuerdo que recibíamos muchos mensajes de personas que se encontraban o en depresión, o en angustia, o en situaciones que las habían llevado o orillado a alguna vida complicada. Y recibíamos muchos mensajes acerca de eso. Sin embargo, el Señor nos ha ido mostrando otros temas que tenemos que compartir, porque no toda la vida vamos a estar compartiendo de sanidad interior o de restauración emocional. Todo esto que por ahí el Señor nos mostró en la palabra, lo escribimos y ya están en los libros, y necesitamos seguir avanzando. ¿Sabes que la iglesia del Señor viene siendo, nos lo muestra la Biblia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo? Pero este cuerpo de Cristo tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. No toda la vida el cuerpo de Cristo va a ser un niño. No toda la vida la iglesia va a ser un niño, sino que tiene que llegar a la adolescencia, a la juventud y madurar. Como iglesia tenemos que ir avanzando. Y el Señor me está mostrando ahorita el compartir temas que tengan que ver con establecer en el corazón de las personas o en la mente de las personas una mentalidad de reino, una mentalidad de reyes. Cuando vas conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Repita conmigo: reyes. Vamos, dígalo fuerte: reyes, sacerdotes. Levanta su mano derecha y diga reyes. Levanta su mano izquierda y diga sacerdotes. Mire, reyes y sacerdotes para Dios. Dice aquí la escritura que Dios nos ha hecho, que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Ahora, hablar del sacerdocio es manifestar el poder de Dios a través de la iglesia, la palabra, los dones espirituales. Es la parte espiritual. El sacerdocio en este pasaje representa la parte espiritual. Es lo que por lo regular se desarrolla dentro de las 4 paredes de un templo. Dentro de las 4 paredes de un templo se manifiesta el poder de Dios, la llenura del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, los dones espirituales. Esto es la parte espiritual. Sin embargo, aquí también en este pasaje habla de reyes. Y hablar de reyes también es manifestar el poder de Dios a través de sus hijos de una manera visible o tangible. Así como Dios usa a alguien para ministrar los dones espirituales, así como Dios usa a alguien para ministrar lo espiritual o el sacerdocio, también quiere levantar a alguien para manifestar el reino más bien. Quiere manifestar el reino de una manera tangible, de una manera visible, pero no solo dentro de los asuntos que se desarrollan dentro del templo, sino fuera del templo. ¿Sí está aquí conmigo? Ahora, cuando vemos la escritura, vemos que Dios se manifestó a través de una nación llamada Israel. Israel no era una iglesia, hermanos. Aunque podemos usar al pueblo de Israel como un símbolo de la iglesia, en realidad Israel no era una iglesia. Israel era una nación. Y Dios se manifestó a través de esa nación. A esta nación le dio leyes, le dio mandamientos, los cuales deberían ser llevados a la práctica. Y si no se llevaban a la práctica, había unos jueces que se encargaban de establecer el orden. Hubo manifestaciones de progreso, hubo construcciones de palacios, hubo ensanchamiento en el territorio de Israel a través de estos reyes. La palabra reyes que encontramos en este versículo podemos utilizarla para líderes o personas de influencia.
Fíjese bien, líderes o personas de influencia o autoridad en áreas visibles como pueden ser las artes, los negocios, los medios de comunicación, la política. No estamos diciendo que la iglesia se va a meter a hacer política. Nuestra constitución es muy clara y yo como pastor o como ministro no debo hacer labor de proselitismo ni hacer política. El presidente Benito Juárez hizo una correcta separación entre la iglesia y el Estado. En aquel entonces había una manipulación de cierto grupo religioso sobre los asuntos de la nación y de las personas. El presidente Benito Juárez hizo una correcta separación, dando una libertad religiosa que permitió que diversos grupos que estudiasen la palabra pudieran establecer sus doctrinas o sus templos. No estamos hablando de que la iglesia haga política. Estamos hablando de que la iglesia debe enseñarle a las personas acerca de principios que tienen que ver con la familia, con la integridad, con la honestidad, con una vida espiritual correcta, de manera que en la labor que se desarrollen, sean las artes, sean los medios de comunicación, sean la política, sean las empresas, esas personas lleven esos principios y valores, de manera que puedan traer orden a nuestra nación. ¿Está aquí conmigo? Ahora, los reyes son los que hacen eso, en ese principio. Mucho tiempo la iglesia simplemente se ha dedicado a lo espiritual. Por muchos años la iglesia ha estado encerrada en 4 paredes. Sí, el poder de Dios manifestándose adentro, sí, la llenura del Espíritu Santo, sí, excelente palabra, excelentes enseñanzas, una serie de cosas durante mucho tiempo. Pero se nos ha olvidado la otra parte. Dice la Escritura que Jesucristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Por mucho tiempo se ha enfatizado solamente en la segunda parte. Nos hemos congregado en 4 paredes, hemos estudiado el griego, el hebreo, el arameo, la homilética, la hermenéutica, la astronáutica y una serie de cosas. Y nos sentimos orgullosos por el conocimiento, por los títulos. También hemos ayunado, ministrado, liberado, restaurado y todo lo que tiene que ver con el sacerdocio. Y no digo que está mal, es correcto. Pero ¿y la otra parte? La Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para el Señor. Por mucho tiempo la iglesia ha tenido una mentalidad sacerdotal solamente, una mentalidad religiosa la iglesia, y se nos ha olvidado de reinar. Se nos ha olvidado ocupar esas posiciones importantes que puedan personas con integridad, con honestidad, con ejemplos de familia, transmitir los valores correctos que la palabra del Señor nos enseña. No estamos hablando de que enseñen Biblia en la política. No estamos hablando de que enseñen Biblia en las escuelas. Estamos hablando de que personas que sean ejemplo a los jóvenes, que sean ejemplo a la sociedad, sean quienes estén encargados de dirigir estas labores. ¿Alguien dice amén? Entonces podemos ver que hemos desequilibrado el modelo del reino de Dios en la tierra, balanceándonos solamente hacia un lado de la balanza, que es el sacerdocio. Hasta institutos bíblicos se hacen, y no estoy en contra de eso. Institutos bíblicos, ¿para qué? Para formar pastores, para formar ministros, para formar sacerdotes. Pero ¿por qué no se hacen escuelas de reyes? Una escuela de reyes en donde se le enseña a la gente principios como los que les he mencionado, para que ocupen puestos importantes en donde puedan influir con su buen ejemplo a que nuestra sociedad pueda mejorar con la ayuda del Señor. Esto es lo que el Señor espera que su iglesia haga. Esto es lo que el Señor espera que nosotros hagamos, que entendamos la importancia de influir en el mundo, influir en la sociedad. No todos somos llamados a ser pastores. No todos somos llamados a ser sacerdotes o evangelistas o maestros. Hay quienes están llamados por Dios a ser reyes, en el sentido de que van a ser excelentes empresarios, van a ser excelentes músicos, grupos musicales que influyan transmitiendo valores, sin perder su identidad. ¿Qué es lo que transmiten algunos en cierta manera, algunos grupos musicales que están teniendo éxito? De pronto transmiten libertinaje, perversión sexual, homosexualismo, una serie de cosas que no son valores que nuestros jóvenes necesitan. La pregunta es: ¿dónde están los jóvenes cristianos que son excelentes músicos? ¿Dónde están esos muchachos? ¿Por qué no están brillando allá afuera?
Porque no estoy hablando de que canten canciones del mundo. Hay quienes de pronto quieren alcanzar el mundo y se vuelven como del mundo y al final pierden su identidad de cristianos. Yo recuerdo